Los entornos culturales nos van dimensionando identitariamente. Somos lo que nuestro entorno nos dice en algunos y en muchos aspectos lo que debemos ser y hacer. Lo importante es que esos procesos son absolutamente inconscientes. De repente no nos damos cuenta que pertenecemos a una época o a una era. Hoy día vamos a estar hablando justamente de eso, de entornos culturales. Vamos a estar hablando de cultura y de cómo se ha impulsado la cultura desde la perspectiva política y fundamentalmente desde la perspectiva editorial, en un país que lamentablemente no está entendiendo mucho lo que lee. Todo eso lo vamos a hablar acá, en Lo Personal Político, a continuación. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema que personalmente me parece muy relevante, que tiene que ver con la cultura. Y aquí yo quiero hacer un pequeño hincapié, ¿ah? Cultura no es ser culto, por si acaso. Cultura tiene que ver con cosas bien complejas, desde sentido común, desde la repetición de algo que se va consolidando como una forma de observar el mundo. De hecho, ahí hay hasta estudios, digamos, como el efecto Mandela, que algo que es mentira termina siendo verdad, termina siendo una verdad histórica. Y eso se establece como una dimensión cultural. Vamos a estar hablando justamente de cultura social, de cultura estatal, de cultura política, a través de los libros o de la democratización de la cultura que se fue desarrollando durante el gobierno del expresidente Salvador Allende, cómo se fortaleció o no se fortaleció, o qué cultura se fortaleció durante la dictadura cívico-militar, y qué es lo que pasó en la vuelta a la democracia. Para eso estamos con la investigadora y editora Isabel Molina, que además tiene este libro, después se los voy a mostrar, después se los voy a mostrar, después probablemente lo comentemos harto, que es muy relevante. También vamos a estar hablando de la editorial Quimantú. Isabel, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, Jaime. Muy contento de que estés acá. Tuve la oportunidad de verte y de escucharte además en el lanzamiento de un área de justamente la editorial Quimantú, que es la editorial Cuncuna, cuando relanzan los libros infantiles que tuvieron corta data en realidad. Fue como el 72 al 73, Sí. una cosa que duró un año. Bueno, vino el golpe también, hay que dejar en Todo claro Quimantú eso. fue muy Muy breve, breve, condensado, pero porque muy potente. nace justamente con el gobierno de la Unidad Popular, Sí. y está pensado, tengo la sensación, desde siempre, dentro del proyecto del expresidente Salvador Allende, como una forma de democratizar la cultura. ¿Es así o no? Sí, anterior a que fuera presidente Salvador Allende, cuando era parlamentario, había propuesto un proyecto de hacer una editorial del Estado. Pero ese proyecto no vio la luz y cuando él asume como presidente, se da una coyuntura que fue que la editorial Zigzag Claro. entró En crisis, en una claro. tremenda crisis económica y también con los trabajadores. Entonces, ese momento fue clave y Salvador Allende tuvo muy claro que era una buena instancia para comenzar un proyecto de una editorial del Estado. Y esto lo hizo con mucho cuidado porque él tenía muy claro que era complejo, que no podía verse como que se iba a expropiar la editorial. Entonces se hizo primero un trabajo de intentar que los trabajadores llegaran a acuerdos con los empleadores, lo que no se logró, y después se ofreció comprar. Pero El Zigzag Estado siguió compró. funcionando, ¿no? Lo que pasa es que Zigzag efectivamente siguió funcionando con otros nombres, se llevó las revistas. Claro, estaba la revista Disney, todas esas, Condorito, que sí, eran claro, así, que se vendían, como pan caliente. claro. Entonces ellos se llevaron esas revistas, las siguieron produciendo, ocuparon también una marca que se llama Pincel. Sí, claro, tienes toda la razón. Y también claro, también siguieron con otros libros y después con el tiempo Zigzag volvió y existe actualmente. Sí, existe hasta el día de hoy. Pero
lo que eran las antiguas, las dependencias, la imprenta, y también algunas pocas publicaciones que eran las que no funcionaban tan bien, esas quedaron dentro del paquete que se le vendió al Estado y que después se llamó Kimantú. Kimantú viene, Del la raíz del mapudungún, mapudungún es sí, como sol del saber o algo tal así, cual, ¿no? sí, sí. Eso es, de Sí, ahí sacaron la sí, idea. porque al principio no tenían muy claro el nombre que se le iba a poner. Cuando Salvador Allende da el anuncio de que se va a comprar Zigzag, que va a pasar al Estado, no tenían muy claro y como que por ahí deslizó un nombre que podría ser Fray Camilo Enríquez, Ya. porque claro, él fue el quien trajo la imprenta a Chile, y que es muy importante para los periodistas, Claro. ¿no? O sea, como una especie de maestro. Pero con el tiempo y después cuando ya se empezó a armar la editorial, en cuanto a los proyectos que se iban a sacar, la orientación que iba a tener, la línea editorial, Ujú. se dio con este nombre que no está muy claro ¿Cómo quién se lo llegó puso, a, claro, digamos? pero al parecer fue en ciertas asambleas, en un trabajo que se incorporó a los trabajadores y trabajadoras para que dieran ideas y bueno, salió este nombre que es recordado por miles de personas todavía. Absolutamente, absolutamente. De hecho, los mini libros Kimantú, que aquí hay una motina a bordo, y después viene El Diablo en el Cuerpo, porque además atrás, por si acaso ahí se los voy a mostrar, atrás venía anunciado el libro que seguía. Claro, Entonces, a ver, ahí estoy, Pancho. Entonces, este era el libro, era un mini libro, y atrás venía el siguiente número. claro. Lo interesante de esto es que, de alguna forma, las dimensiones de los mini libros Kimantú, de este Sol del Saber, me encantó cuando supe eso, así que Sí, fue muy exitosa, muy completamente. exitosa. Sí, La colección de los mini libros Kimantú la gente la esperaba transversalmente además, o sea, desde gente letrada a gente claro, menos letrada, sí, todo el mundo accedía y todo el mundo además llegaba a literatura muy potente, o sea, claro, estaba, qué sé yo, Poe, claro. estaba, no Es que esta sé, colección estaba pensada justamente para llevar a un amplio público masivo, clásicos de la literatura universal. exacto. Entonces era una forma de encantar a personas, y muchos adultos, sobre todo adultos, adultas, que quizás no habían tenido la experiencia de tener libros en su casa. ¿Por qué? Porque en los 70 no había tantas librerías, tenían otros horarios, entonces el trabajador, la trabajadora, era difícil que pasara Claro, a se una vendía en librería. kioscos, po. Y se vendía, entonces eso fue Claro. central, porque en el fondo pusieron el libro en el camino al trabajo, en el camino a la casa, en el camino a comprar, al kiosco, a la feria. Hay un fenómeno que es bien interesante desde el punto de vista social, porque finalmente, en concordancia con esta democratización de la cultura, de la literatura en este caso, eh, se desarrollaba un trabajo, muchas veces desde la iglesia también, donde se potenciaba también la cultura. Eh, ya- te- no soy tan viejo, pero sí conozco gente que, qué sé yo, en la parroquia se potenciaba la idea de leer este tipo de libros, del cine también. Bueno, están Mm, también los talleres que desarrollaba Alicia Vega, que después también los claro. desarrolló en dictadura. O sea, finalmente tenías un pueblo muy culto y muy ávido de Sí, cultura, de esta cultura más académica. Yo decía que la cultura no necesariamente implica ser culto, pero tenías un pueblo que era ávido de ser culto. sí. ¿Qué pasó en el camino? Después del golpe, entendiendo que hubo un golpe. Yo entiendo que hay un golpe, una situación traumática, pero también hay un reversionar también la idea de cultura. Mira, es interesante lo que pasa con Kimantú en particular, que el gobierno militar toma Ya. este proyecto y sigue sacando esta colección, sigue sacando nosotros los chilenos, que fue una colección súper importante, Ay, qué interesante. porque Fíjate que eso no lo pero yo no, tenía. claro, yo no traje, es que bueno, no lo Bueno, no traje, pero importa, vendrá otra vez, vendrá otra gracias. vez. Y que Ok. ese es el primer tomo con el que se inaugura la colección, en el que por primera vez los trabajadores, trabajadoras son los protagonistas de una colección, porque antes, claro, podían aparecer en algún Y esto artículo. fue en dictadura. No, no, no. Esto fue Este no. este aparece con Kimantú. Lo que pasa es que como bajo la dictadura, esta editorial pasa a llamarse Gabriela Mistral e intentan Interesa- seguir con los mismos, entre comillas, éxitos que había tenido Perfecto. Kimantú. Entonces nosotros los chilenos, en vez de mostrar a los trabajadores, lo que hace es mostrar, por ejemplo, el rodeo, o mostrar ciertos símbolos relacionados con Se la patria, construye con otra con ese forma. otro imaginario que está asociado a
el conservadurismo. Ahí hay un elemento bien interesante, Isabel, porque, por ejemplo, se transmuta el lenguaje y se radica la palabra pueblo. En general no se habla de pueblo, sino que se habla de gente. Sí. Y se da una connotación, para que vean ustedes que el lenguaje es político también, se da una connotación política a la palabra pueblo. Hablar de pueblo tenía una connotación ideológico-política, Claro. y hablar de gente se supone que higienizaba esto. Entonces hablábamos de la gente. A propósito también de lo que tú dices, se va estructurando una forma de ver la realidad desde lo que es lo criollo, lo patrio. Se saca al pueblo, se fortalece la palabra gente y se va estructurando de otra forma. Claro. Eso fue un trabajo muy bien hecho en realidad. O sea, si lo ponemos en lo catastral, o sea, como que fue muy inteligentemente hecho. ¿Fue consciente o fue...? Totalmente fue consciente. O sea, cambian todo, como dices tú, todo el lenguaje se vuelve a la forma tradicional. O sea, se habla, por ejemplo, de las tradiciones del campo. Claro, conservadurismo, una suerte de conservadurismo. Y además, todas estas opciones, todo este repertorio de literatura, de libros informativos, desaparece porque evidentemente mucha gente los eliminó de su casa porque no podía tenerlo. La gente quemaba los libros. Claro, no había dónde encontrarlo. Entonces, y lo que imperaba eran otro tipo, como dices tú, de lenguaje y también de publicaciones, de volver, por ejemplo, claro, de símbolos, todo aquello que tiene que ver con las guerras, con las antiguas guerras en las que estuvo Chile. O sea, muy importante, evidentemente, lo militar, las glorias militares. Claro. También todo aquello que viene, yo siempre digo como de esta idea del campo, pero es que es el campo de la zona central de Chile, porque no esta diversidad... Tienes toda la razón, qué interesante. Porque, por ejemplo, nosotros los chilenos había un equipo de fotógrafos y de cronistas, escritores, periodistas que recorría Chile, entonces mostraba esta diversidad. Pero con el gobierno de la dictadura empieza todo de mostrar, como te digo, el campo, pero el rodeo, el guaso... un cierto Chile. Es un Chile muy específico. Y es, por ejemplo, la cueca. El que la cueca sea el baile nacional, eso aparece... Sí, aparece en dictadura. Sí, Entonces, tienes toda la razón. Sí, yo no sabía eso, lo leí hace poquito en realidad y me impresionó. Claro, porque parecía que estuviera siempre, ¿no? Pero no es así. No, o sea, claro que no. Todos esos símbolos fueron instaurados y puestos, evidentemente, a la fuerza en las escuelas, en los colegios, en el Ministerio de Educación... y también en lo que, bueno, la editorial de a poco fue desapareciendo porque no la supieron administrar. Yo creo que realmente tampoco había mucho interés. O sea, finalmente... Además es interesante porque también al cambiar el nombre de Quimantó a Gabriela Mistral, que hoy día tiene otra dimensión, pero durante la dictadura cívico-militar se transforma en el referente intelectual, por así decirlo, de la centro-derecha y la extrema derecha. El referente intelectual de la derecha. Y es muy loco, porque Gabriela Mistral primero era una mujer muy particular en su forma de funcionar. Era bastante cercana a la democracia cristiana. Ella era muy cercana a Frey, de hecho. Pero también al ala más chascona, por decirlo de alguna manera, de la democracia cristiana, a pesar de que ella era muy cercana a esa forma de funcionar, a la falange y todo eso. Y también era cercana a Pedro Aguirre Cerda. También era cercana a Pedro Aguirre Cerda, exactamente. Sí. Entonces llama la atención porque también se iconiza una figura que de hecho durante mucho tiempo se asoció su literatura, su forma de ver el mundo al régimen, cuando en realidad no tenía nada que ver. Bueno, hoy día también ha pasado otra instancia donde se la asocia también a los movimientos feministas y todo, y no sabemos en realidad qué tan feminista habría sido Gabriela Mistral realmente. Ahí también hay una apropiación que no tenemos idea, digamos. Sí, ahí hay una controversia porque hasta qué punto, claro, se puede sacar a alguien del closet o que, bueno, en fin, exactamente, sí, claro, y no sabemos, o sea, además ella era bastante religiosa, yo no sé si estaría de acuerdo con el aborto, por ejemplo, hoy día, dada su historia. Hay algunas cosas que no sabemos como... de ella, pero efectivamente lo que dices es muy cierto, o sea, Gabriela Mistral llegó... O sea, se llegó a poner su nombre en algo en que claramente no tenía mucha convergencia, sus ideales. Exactamente. Y claro, yo creo que era un poco, pienso yo, esta es mi hipótesis, como para hacerle la competencia a otro premio Nobel, que era Pablo Neruda, que era comunista. Y bueno, porque hay que decirlo, o sea, la izquierda siempre ha tenido símbolos culturales muy potentes. Muy fuerte. Totalmente. Hasta el día de hoy, de hecho, es así. Y no solamente en Chile,
de alguna manera la cultura, la cultura académica, la investigación, está muy asociada probablemente también porque está siempre en la vanguardia tratando de investigar y de entender y de cuestionar el mundo, está muy asociada también a una intelectualidad, una forma de pensar Claro. más diversa y más revolucionaria en definitiva, porque si Sí, no, bueno, que si no sí, estaríamos en el medioevo. claro. O sea, por ejemplo, Gabriela Mistral, el directorio de Gabriela Mistral eran principalmente historiadores, escritores, escritoras, pero sobre todo personas que venían del mundo de la historia, desde la historia Más de derecho. conservadora probablemente, claro. Absolutamente, absolutamente. O sea, el jefe, de hecho, quien era el director de la editorial era un ex militar. Entonces, ahí queda de manifiesto la diferencia entre el antiguo equipo que mantuvo, que tenía a escritores, escritoras que han sido muy importantes en el canon literario chileno. O sea, estaba Alfonso Sí, Alcalde, po, tienes toda la razón. Roja Joaquín. también. Manuel Se Rojas se publicó algo de publicó, sí, Roja, ¿no? sí, Sí, yo Hijo de Ladrón, de hijo de hecho, ladrón, de sí, hecho, se sí. publicó. Sí, estaba, por ejemplo, Joaquín Gutiérrez, que era uno de los editores principales, que era un costarricense, que se vino a vivir a Chile, escribió una obra que se llama Cocorí, que fue muy Ya, no, importante. yo no sabía. Y bueno, había trabajado también con otros editores, o sea, había trabajado en otra editorial que era Nacimiento, que era muy importante Ya. también en la época. Bueno, y así tenía una serie de escritores, un catálogo gigantesco, que tenía revistas, publicaciones como libros, y Ya. dentro de esos libros tenía libros para niños. Las revistas además se dividían, bueno, acá trajimos una que era Paloma, que es una revista para la mujer, que era la competencia un poco de la revista Paula. Eso te iba a decir, Ahora, de hecho tiene la misma gráfica, ¿eh? Es bien particular. sí, es bastante de la época, la revista, y traía un poco de todo. Traía, pero con un acento diferente. Por ejemplo, la ropa era ropa que se podía hacer como la moda, por decirlo de alguna manera. Era moda ropa que se podía hacer, bueno, acá se traían los moldes, porque en ese tiempo las mujeres hacían, Sí, sobre po, todo las mujeres, sí, tenés quizás toda la algunos hombres razón. también, se hacían su ropa en casa, pero eran muy sencillas. Lo mismo que las recetas de cocina que podían ocupar ingredientes que eran muy fácil de encontrar, a diferencia de otras publicaciones que eran mucho más, o la revista Eva, que eran más exclusivas y que estaban dirigidas a una mujer de otra clase social. Eso es bien interesante porque incluso la modelo, por así decirlo, Ujú, evidentemente es una modelo mucho más cercana totalmente. a la referencia Sí. estética nacional. En Es general, morena, claro, es ojos morena, con castaños. otro tipo de rasgos. En general, la Paula establecía una dimensión más europeizante. Totalmente, sí. Y eso que la Paula, bueno, tuvo a referentes como la Isabel Allende, o sea, lo que quiero decir es que la Paula también buscaba cierta vanguardia, Sí, pero era una también, cosa mucho más sí, europea, por así decirlo. claro, Era un feminismo distinto, sí. además, tengo la sensación, ¿no? Totalmente, porque, como dices tú, si bien Paula podemos recoger cosas importantes de ese tipo de las revistas, o sea, se hablaba del Estaba la Delia Vergara aborto, también, ¿no? sí, Sí, claro. Claro, sí, se o hablaba, sea, tienes razón, fue de las hay primeras revistas que habló del aborto en los 60, completamente, 70, los digamos, en 70 y realidad. hablaba, y por ahí hay un reportaje que es muy interesante porque habla, incluso médicos que hablan a favor del aborto, En que hoy esos día, años, en esos además. años. Bueno, hay que recordar también que el aborto, a propósito de elementos culturales, se radicaliza la visión respecto al aborto en los años 80, fue una de las últimas leyes que amarra a Jaime Guzmán. Mm, En- no se a entiende, claro. propósito que la gente Sí, jura que las cosas son de siempre así sí, y no, po. O no. sea, es mucho más sutil que lo que... Claro, hubo un retroceso. No, Claro, no es que no claro. hemos avanzado en todos estos años, como que se produjo, en ese momento se produjo un ¿Se retroceso. podría hablar de oscurantismo desde cierto punto de vista durante la dictadura? Yo creo que a nivel de eh, o sea, yo creo que sí. Ya, Lo que yo investigo y lo que conozco un poco más son las editoriales, los sí, libros yo sé. ilustrados en particular. Entonces, en ese sentido, se nota muchísimo la diferencia en los tipos de títulos que se producen. E incluso físicamente, materialmente, el libro pierde mucho en los años 80. O sea, hay Bueno, mucho menos, no sé si recuerdas, pero los libros eran mucho más rústicos. O sea, por ejemplo, el papel era mucho más malo o no se podía... muchos libros de los 80 no sobreviven hasta hoy. En cambio, hay muchas de estas revistas bueno, por de lo los pronto la 60, 70. colección está impresionante porque Sí, hasta el se día de hoy tú mantiene la muy puedes bien. encontrar incluso en librerías de viejo
casi todo. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de verte, no nos conocimos en ese momento, pero tuve la oportunidad de verte en el lanzamiento de la colección infantil, que era el de la editorial Cuncuna, parte de Quimantú, y los libros de Cuncuna hasta el día de hoy, Sí, los que están cuidados, relativamente cuidados, digamos, porque era de niños, sí. persiste la gráfica, el papel, Sí, había había una muy buena, calidad. había calidad. Y también había un interés, como Es que volviendo al yo creo que tema ahí hay un por... elemento bien interesante, fíjate Isabel, porque me acordé de un libro que yo lamentablemente no lo he leído completo, he leído algunas partecitas, que lo escribió un chileno, filósofo, que capaz que lo ubique, es Claudio Durán, Ujú, que trabaja en la Universidad de York, él vive en Canadá, sobre, por ejemplo, los titulares del Mercurio. Es un libro bien interesante. Si no ya, lo ubicáis, te lo voy a mandar ya que ya, ahora estamos en perfecto. contacto para que lo busques. Y justamente habla, de alguna manera, de cómo, en este caso, él habla de titulares, en el fondo, de cómo se estructura, va cambiando también la percepción de la sociedad. Y ahí quiero que entremos un poquito, porque nos enfrentamos entonces a una sociedad que hoy día, por ejemplo, no entiende lo que lee. Y Sí. eso puede tener que ver también con esto que estamos hablando de cómo se va estructurando una cierta dimensión cultural. Tenemos que hacer una breve pausa, pero para que nos quedemos ahí con esa idea, volvemos inmediatamente aquí a seguir conversando de literatura, de cultura, del vínculo con la política también, en lo personal es político, por supuesto. Sigan con nosotros. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de lo personal es político, siempre obviamente por las pantallas de TVX. Si te estás sumando a nuestra compañía, te quiero contar que estamos hablando de cultura, de cultura así grande, no de ser culto, pero también estamos hablando de ser culto y de cómo se establecieron ciertas políticas que democratizaban la cultura o el ser culto y también cómo se desarrollaron ciertas políticas que buscaron que lamentablemente quizás tuviéramos una visión más frívola de la sociedad. Para eso estamos con la investigadora y editora Isabel Molina, conversando de este tema. Ella tiene un libro precioso que se los voy a mostrar ahora. ¿Se lo muestra al Pancho o no, señor director? Ahí, ya. Ahí va el Pancho. Este libro se los recomiendo, Quimantú, Prácticas, Política y Memoria, que es muy, muy relevante. Y aquí quiero llegar a un tema que me parece también sustancial porque de alguna forma, en, después del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, evidentemente hay un trabajo que se va desarrollando de manera muy fuerte. La Mm, gente tiene poco conocimiento histórico, pero por ejemplo, poca gente sabe que, por ejemplo, la Constitución del 80 se empezó a trabajar inmediatamente después del golpe. ujú, Eh, la gente jura que es casi como que apareció. No, se empezó a trabajar inmediatamente después del golpe y probablemente venía siendo pensada antes del golpe de Estado. Eh, Hoy día tenemos una sociedad que un porcentaje muy alto no entiende lo que lee. Sin embargo, vivimos en una sociedad brutalmente conectada, donde la comunicación quizás nunca, como nunca antes, tiene un nivel de relevancia tremendo. sí, Pero es una comunicación fallida, porque no se entiende lo que lee, porque probablemente no se entiende lo que se habla, y también porque estamos en una era de mucha fake news y de mucha emocionalidad frente a los discursos. claro, sí. Las votaciones son emocionales, yo voto porque alguien me cae bien o me cae mal, no por lo que busques realmente hacer o no hacer. No entiendo necesariamente lo que busca o no busca hacer, no leo los programas políticos eh, Mm, y se desarrolla también una instancia muy populista. ¿Cómo se fue generando esto? Que claramente no estaba dentro de las políticas o dentro de la intención del gobierno de la Unidad Popular, probablemente tampoco estaba dentro de la intención del gobierno de Frei Montalva, porque de alguna u otra manera había como una seguidilla histórica, más allá de los gobiernos que venían. mm, Eso era muy potente que lo que ocurría antes. Ahora parece que la retroexcavadora funciona cada rato, digamos. O sea, como que el gobierno que viene, como borrón y cuenta nueva y trata de imponer otras cosas. Antes había una lógica, la reforma agraria, claro, sí, habían como proyectos más a habían largo proyectos a plazo, largo ¿no es plazo y cierto? daba lo Sí, mismo si el gobierno daba lo mismo quien ganaba. Había una concepción de Estado, sí, de yo creo que sí, cultura que se pierde en el golpe de Estado y que sí. estaba antes, incluso estaba con Alessandri, Frei y Allende.
otra Sí, cosa que yo la creo gente que, no lo cacha hoy día históricamente, digamos, claro, pero que es importante entenderlo. sí, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, la alfabetización, los programas de alfabetización quizás eran muy importantes con Muy, Alessandri, muy con importante, po. Montalva y o Frei Montalva y, claro, por supuesto Ahí tú tienes un con elemento Allende. que tenía continuidad. O Claro, sea, piensa que estamos hablando de un gobierno de derecha, uno demócrata cristiano y uno socialista. sí, Y los tres gobiernos tenían como foco el alfabetizar al pueblo de Chile. Eso completamente. hoy día no existe. Hoy día es casi como yo te pongo el pie encima, yo Es que, retroexcavadora. claro, es que yo creo que, claro, que se alcanzaron quizás ciertos estándares, por ejemplo, con respecto a lo de la alfabetización. O sea, digamos, hoy día hay un gran porcentaje de personas que leen, pero que no comprenden lo que leen. Exacto. Creo que tiene que ver como quizás con otras habilidades que es un pensamiento más crítico. Ya, a ver, Que, me parece interesante esa porque no postura de saber. solamente hay que leer, sino que también hay que identificar de dónde viene, por Claro, ejemplo, si tener la estás capacidad de leyendo, análisis, por digamos. supuesto, y además también entender como ciertas tradiciones, por ejemplo, si lo que estoy leyendo, desde dónde viene, quién me lo está diciendo, eh, digamos a todo nivel, por ejemplo, si este es un libro, literatura universal, o si estoy enfrentándome a un texto informativo, como tener ciertos elementos que permitan como establecer diferencias entre la información que se está recibiendo. Y yo creo que eso falta y eso se perdió. Eh, yo creo que durante el gobierno de Allende sí hubo una importancia, se le dio importancia a abrir esos repertorios. Por ejemplo, la editorial Quimantú tenía revistas que eran para revistas políticas, Sí, claro. revista Mayoría, la revista Hora. eh, con respecto a las colecciones de literatura, por ejemplo, había unas que eran como para personas que se estaban acercando recién a la Perfecto. literatura y otros que ya tenían más conocimiento, que Bueno, era la revista, la colección Cordillera, y después habían cuadernos políticos. Entonces, o sea, los cuadernos políticos que tenían información, que eran editados por Marta Harnecker, que era una se me había socióloga. olvidado eso, Entonces, tienes toda la estaba razón. pensado como, bueno, entendamos que vamos a distintos públicos, que tenemos que llegar a distintos públicos, queremos hacerlo, porque es nuestro mandato también. Y de acuerdo a eso vamos creando distintos elementos, las revistas. Por ejemplo, también se ocupó la historieta, el cómic. Estaba una publicación que se llamaba La Firme, en el que Sí, verdad, tienes se explicaban razón. muchas cosas referentes al momento, a la coyuntura política, y Sí, estaban los documentos especiales en que, por ejemplo, cuando se nacionalizó el cobre, se hizo un especial. Entonces se explicaba por qué era oh, importante el cobre para Chile, claro. cuál era la historia. Bueno, el cobre se encuentra, hay yacimientos en el norte de Chile desde, no sé, se remonta a un poco de historia y cuál es la importancia política y cuáles eran los beneficios económicos que iba a tener Chile en ese momento. Gracias. Entonces, claro, se entiende por qué se está tomando una decisión política de Claro, esta claro. envergadura y se explicaba en un lenguaje que es súper accesible, que es entretenido, como es Sí, la pues. De hecho, la historieta. firme tenía personajes bien específicos, así, por lo que estoy tratando Sí, de recordar. sí, Y era, además es interesante eso porque incluso en el cómics había una gráfica muy propia del mundo nacional de Chile, claro, digamos. sí, Porque por un popular, lado ¿no? está, bueno, lo que hace Pepo, que también desarrolla una gráfica muy, muy interesante, muy propia de él. Ah, incluso antes de Condorito, ¿no? Cuando hacía Sí, como el cómics un poquito más erótico, más picante, digamos. claro. Y ahí está Viborita, creo que es Sí, muy famosa. sí, Bueno, que después da pie a Yayita. De hecho, Viborita vendría a ser como la antesala de Yayita. Claro, hay una forma estética muy propia de esto. claro. Pero la Firme también tenía otra forma estética. La Cabro Chico tenía los dibujos de Oski, los primeros que eran Las maravillosos. portadas de Oski, sí, Que eran sí. maravillosos. O sea, yo Y también, rayaba. sí, y también Guidú, Y había, también o Guidú, sea, porque exactamente. también esos equipos daban cuenta de esa diversidad, o sea, Guillermo Durán, que es el nombre de este ilustrador, Sí. él era una persona que venía del mundo popular también. Guidú Entonces, el que tenía como una gráfica más asociada. Pucha, el que tenía una gráfica más asociada como al mural Ramón Parra. Guidú era el que tenía esa gráfica más como muy sí, eso latinoamericana, sí, sí, bueno, como había de una rostros estética igual de la redondos. época, sí, Es que es los divertido, por eso te digo colores, que hay sí, como, es sí, que o no, sea, no lo tengo uno tan... puede, sí, Porque Oki es puede. muy reconocible, Bueno, de digamos. Guidú vamos a sacar un libro pronto, así que que es de una persona,
un personaje que sacó en Mampato, que se llama Chepita. Así que ahí te lo voy a mandar qué y ahí vamos a buena, poder... qué buena, qué buena. Sí, ¿Mampato es de esa época o es posterior? Mampato posterior, alcanza, es un poquito posterior. posterior, sí. Porque Mampato Pero yo son... encuentro que logra, de alguna manera, es una publicación. Perdona, es contemporánea, sí. Ah, Sí, ya, sí, sí. porque rememora este tipo de trabajo, por así decirlo. O sea, O sea, tam- Mampato está en esta línea. Pues te digo que yo siento que hay un sí, antes y un después. sí, hay un antes y un después. Yo creo que es muy claro que hay mucho más temor Sí, después. claro, Entonces, obvio. em, Pero es un temor a la cultura, entonces, a la cultura culta, por eso hago la distinción. ¿Se crea otra forma de cultura en nuestro país después del yo creo golpe? que sí, que se moldea Otra otra como otra matriz identidad cultural, por ya, decirlo otra de matriz alguna manera. cultural, Porque perfecto. cuando hay temas que tú no puedes tocar porque te puede costar la vida, Sí, claro. evidentemente tienes que empezar a pensar de otra manera. O sea, yo creo que te cambia, por decirlo de alguna manera, el chip o el Bueno, eso es mindset bien completamente. interesante, fíjate, Isabel, porque yo tengo la sensación de que ciertos referentes generacionales más actuales no tienen 100% conciencia de eso, Claro. Sí, de que efectivamente habían temas que no se podían tocar porque te podían costar la vida o porque le habían costado la vida a cercanos tuyos. Es sí, como cuando la gente dice, como que la gente no entiende lo que era vivir con toque de queda. claro. O que habían temas que tú no podías hablar, por ejemplo, podíamos irnos a tomar un café y evidentemente quizás un tema como este no lo podríamos haber conversado No, claro, tranquilamente, claro. No, o sea, cambia, menos en televisión hoy día, digamos. cambia por completo el repertorio, como digo, insisto como en la palabra repertorio, Es que porque es yo un muy creo buen que punto. es clave para entender las posibilidades que tienes. Las posibilidades que tienes de crear, de expresarte. Entonces, Exactamente. cuando es como moverte en un espacio que es súper acotado, que tú sabes que hay un hoyo gigante al que no te puedes caer. O sea, simplemente cambia tu manera de Bueno, desenvolverte. porque te protege de supervivencia. Claro, O sea, entonces, no es de maldad, digamos, no, es de claro. cuidarte. Y desde ahí yo creo que lo que se configuró hasta hoy eh, es completamente distinto. Está como, se podría decir que estamos en otra línea de tiempo, que si hubiésemos seguido si no hubiese existido nunca el golpe de Estado. Entonces, Qué ocurre con la vuelta a la democracia? Porque la sensación que uno tiene, o por lo menos la sensación que tengo yo, mm, voy a hacerme muy cargo de esto, es que finalmente es tal el nivel de arraigo de esta dimensión cultural que se genera durante la dictadura que no se cambió nunca. Yo tengo la sensación de que seguimos en la tecla más frívola, de no pensar tanto, de no tener juicio crítico, de no desarrollar análisis, de no querer pensar, de que da lata leer. mm, Estoy en lo correcto, ¿no? Porque tú estás más metida en esto, estás más, mm, investigáis más. Claro, yo mm, trabajo en ciertas cosas y la televisión se transformó, por ejemplo, la televisión nace con las universidades. La televisión tenía un sí, rol educacional, cultural. O sea, de hecho, uno hablaba de tres pilares: educar, entretener y informar. claro, Hoy día uno habla de informar y entretener, y la información está directamente vinculada con la entretención. Tiene que ser una información entretenida. Y claro. educar, o lo que es cultural, bueno, cultural hoy día es comer cazuela en- a lo largo de Chile. No tengo nada con que la gente coma Ujú, cazuela, claro. pero de verdad creo que hay otras, bueno, hay otras herramientas para que uno pueda Sí. desarrollarse. ¿Qué pasó ahí en la vuelta a la democracia? Porque ¿Se negoció? yo creo que básicamente se siguió con un modelo neoliberal Ya. que consiste, como dices tú, principalmente en entretener, que no tiene nada de No, malo la nada de malo. entretención, ni Si tampoco incluso la no frivolidad, satanizar, como claro. que creo que Sí, estoy muy de tiene que acuerdo haber contigo. tiene que Sí, haber lo que yo mucha digo es que diversidad uno de tiene que cosas. hacer matices. Claro, efectivamente, o sea, creo que se dejó mucho el tema de la educación y que hablamos un poco del pensamiento crítico, quizás como confinado a una tarea educativa, una tarea, por decir, políticas del Ministerio de Educación, Y como pero de que ciertos... tampoco se desarrollaron ahí. Eso te iba a decir, porque Entonces, tengo la sensación de que yo tampoco se creo que se desarrollaron. peloteó un poco esta tarea porque esta necesidad de darle más complejidad a nuestra cultura o a darle más complejidad a lo que se estaba hablando, Ajá. eh, se peloteó de un lado a otro y finalmente nadie tomó la pelota. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Cultura se creó muchísimo después, o sea, ya pasados los Sí, 2000. po, Entonces, sí, po. entonces Hace ahí, poco, tiene
no tiene nada el Ministerio de Cultura. No, o sea, O claro, sea, formalmente uno lo no tiene piensa, nada, uno como tiene, institucionalidad tiene muy cultural poco. también, fue muy, Además se que el demoró Ministerio de Cultura mucho. tengo la sensación de que durante mucho tiempo, no tengo idea cómo estará funcionando hoy día, pero durante mucho tiempo en el fondo se transformó casi en una administración de fondos para concursos. Sí, en gran En medida, gran medida como que fue más bien ese el rol en vez de potenciar dimensiones culturales como estas sí, es y que yo creo otras que ahí tiene también. que ver, porque, bueno, yo trabajé en el Consejo de la Cultura como un par de años, Maravilloso. y claro, Tenemos de primera efectivamente, de fuente primera la... fuente. Y claro, yo creo que a nivel como político había un cierto temor de dar ciertas directrices culturales o de tomar ciertas tareas, Ya, ¿ya? Porque un poco siempre se ha considerado que el Estado no debiera interferir en, qué sé yo, la libertad de expresión. Entonces, ya, ¿qué pasa si queremos hacer nuevamente una editorial del Estado? Y es una pregunta a propósito de la investigación que generalmente me la topo mucho sí, claro. en debates, en charlas y también cuando en redes sociales, a veces dice que vuelva la Kimantú. Pero bueno, aquí nos enfrentaríamos y los actores y las personas que están en los cargos políticos están dispuestos a entrar a ese debate. O sea, yo creo que ahí hay temor, Es que como ese es un punto muy porque hasta qué interesante, punto el Isabel. rol cuál es el rol del Estado, hasta qué punto puede entrar a dar, por ejemplo, un catálogo de libros, Ya. que tiene que ver también con, bueno, con otro tema que eso es la legitimidad de quienes eligen, de quienes seleccionan, Pero ahí en hay un este caso, cruce, ¿o no, Isabel? O sea, ¿qué quiero decir con esto de un cruce? Que de alguna forma yo puedo dar o sea, en la medida que yo tengo un pueblo más fortalecido en la cultura y en el análisis crítico, como tú bien mencionabas, yo puedo ampliar mi registro cultural enormemente, publicar muchas obras porque se supone, porque tengo tranquilidad de que va a haber una capacidad crítica claro, frente a lo que yo esté mostrando. Y por sí, otro lado, también entender que las políticas de Estado no tienen que ser políticas gubernamentales, no debería ideologizarse, por así decirlo. Yo entiendo que siempre hay una dimensión ideológica, por supuesto, pero, pero cuando se establece desde el Estado probablemente pueden ir variando quizás las lecturas dependiendo del gobierno que venga, claro. entendiendo que el interés del Estado es tener un pueblo más culto. Sí, yo creo que en Chile, en nuestro país eso Se finalmente no, perdió, se perdió, se perdió. se perdió. Qué horror. Porque no, ¿por qué? Porque yo creo que el temor fue cómo vamos a imponer, como que el Estado vaya a imponer libros, vaya a imponer lo que tú tienes que pensar. Yo creo que se, ese es un temor que yo creo que ha existido desde hace muchas décadas, pero después del golpe es como que se volvió algo totalmente como férreo, ¿no? Como Ya, una como una situación. especie de dogma. Claro, exactamente. Entonces creo que ahí, en ese temor, se han perdido muchas oportunidades, muchas posibilidades de que el Estado pudiera impulsar políticas públicas que, sin tanto temor Perfecto. a que esto va a ser un beneficio, va a ser beneficioso. Eso llama la atención porque efectivamente, y tú lo mencionabas hace un rato, Isabel, un pueblo más culto finalmente también es un pueblo que tiene grandes beneficios. Eh, y eso está comprobado incluso en políticas públicas de países absolutamente capitalistas, o sea, porque Ujú. también se tiende a ideologizar la idea de un Mm. pueblo culto. Estoy pensando en Corea, la Corea capitalista, Ujú. ya me pierdo ya entre Corea del Sur y el Corea del norte, Sur, pero sí. para que la gente entienda, la Corea capitalista lo que hace en algún minuto fue invertir en cultura. Ujú. Invertir en cultura, en generar además dimensiones culturales. Bueno, el K-pop se transformó casi en una dimensión estatal, Sí, digamos, bueno, es súper importante y lo mismo para el ellos. cine, etcétera, etcétera. Y resulta que uno se da cuenta que hoy día es un país muy fortalecido económicamente además hablando. O sea, lo que quiero decir es que además un país que es poco culto tampoco crece económicamente si es que lo vemos desde la Mm. perspectiva economicista solamente. Claro, claro. O sea, Es rara la dimensión. O es que finalmente dentro de lo que es el espíritu portaliano nos importa más mantener las diferencias oligárquicas. yo creo Porque que ahí hay una sí, cosa bien rara, ¿no? sí. No queremos un pueblo oculto, parece ser. Yo creo que se quiere como siempre tener como la posibilidad de manejar lo Bueno, y desde para las eso élites, necesitamos un pueblo como, no tan claro, culto. claro, Es más manipulable. claro, que se está.
de qué se está hablando, de cuáles son las conversaciones que se están dando, cuáles son las reflexiones, cuáles son las críticas que aparecen. Bueno, y las élites manejan la agenda en Chile. Eso es una realidad. Claro. O sea, yo diría que hay dos momentos históricos recientes donde la agenda tuvo un cambio y rápidamente se revirtió, que fue, me atrevería a decir que el movimiento feminista del 2018, donde incluso los medios y la política tuvieron que hacerse cargo del movimiento feminista, y evidentemente la revuelta, el estallido social, donde los medios, nuevamente medios, me refiero a medios empresariales tradicionales, tuvieron que cambiar sus líneas editoriales y también la agenda política. Se vio muy cuestionado el último tiempo del gobierno del expresidente Piñera, fue brutal en el sentido como fue cuestionado y todo eso. Sin embargo, tú lo ves hoy día y rápidamente la agenda política y la agenda mediática han vuelto al discurso. De hecho, pareciera que estamos en los 90. Es muy loco desde el punto de vista de la agenda pública mediática. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a... No nos vamos a deprimir, no se preocupe, ¿eh? Pero la idea es que nos acompañe. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente con más de lo personal político, por supuesto, en las pantallas de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque aquí en Lo Personal es Político. Seguimos hablando de política, de cultura y también de un elemento bien importante que, si ustedes se dan cuenta, nos han podido seguir en la conversación, algo que ha sido transversal, que es la memoria. De alguna u otra forma, también hay un elemento que no es menor y que tú lo hablas en tu libro, que tiene que ver con la memoria. Quizá una de las cosas más potentes que se desarrolló post-golpe y que también se consolidó en la vuelta a la democracia. Por eso es que también hago ese hincapié, como que la vuelta a la democracia, yo pienso ahí un poco en el libro de Tomás Mulián sobre Chile, anatomía de un mito, del gato pardismo, como que la vuelta a la democracia, yo entiendo que quizás para justamente volver a la democracia democráticamente, fueron muchas las negociaciones que se hicieron. Y dentro de esas negociaciones fue el coartar la memoria, el no vamos a hablar del pasado. Y es muy loco porque el no hablar del pasado implica, primero, generar un imaginario rarísimo respecto no solamente al gobierno del expresidente Salvador Allende, sino que incluso al gobierno del expresidente Frei Montalva, Eduardo Frei Montalva, e incluso al gobierno de Alessandri. O sea, es como que pre-golpe de Estado es como que no existiera historia y ya tenéis que, para hablar de historia tenéis como que hablar antes de Alessandri. Sí. Todo lo que pasó después, todo lo que pasó con la reforma agraria, con la nacionalización del cobre, yo en el colegio no vi nada de eso. Es que es impresionante. Nada. Es impresionante, es como que fuera una nebulosa rara, como que no existió. Sí. Y por otro lado, todo el proceso de la dictadura post-golpe también está en una nebulosa rara. O sea, por de pronto se habla de un crecimiento económico que uno lee los libros de historia y lee la prensa de la época y se da cuenta que crecimiento económico ninguno. Se tuvo que crear el POG, el PEM, la crisis económica de los 80 fue horrorosa, casi tan horrorosa como la que estamos viendo ahora. O sea, claro. De verdad se estableció una fantasía nuevamente como un efecto Mandela. Fue muy raro, ha sido muy raro. ¿Cómo se va visualizando eso desde el punto de vista también de tu trabajo como investigadora respecto a, por ejemplo, las revistas, la gráfica? El cómic se renace en dictadura de manera muy fuerte, lo que yo encontré alucinante, pero también no logra, en los 80 renace, pero no logra permanecer tampoco. Sí, lo que pasa es que yo creo que en los 80, bueno, recién hablamos de que hubo un apagón cultural. Sí, claro. Pero de alguna manera, igual siempre en los márgenes también aparecen cosas que siempre son novedosas. Bueno, Lemebel decía que los 80 totalmente fueron... O sea, ¿sí? él era bien duro, porque decía los 80 fueron de una efervescencia cultural feroz, y después decía, en cambio, los 90 se vendieron al comercio. Sí. O sea, él era así de tajante. Totalmente. Como los 90 caca y el resto... Él era muy duro en eso. Sí, es que... Bueno, es que todos estos procesos tienen... ¿Va a ser igual de dura? Es que creo que estos procesos son complejos. No puedes decir fue totalmente negro, totalmente blanco. Porque bueno, sí, tienes toda la razón. Hay matices, y hay contradicciones, y yo creo que lo que dice Lemebel también es muy cierto, porque hay
muchas expresiones artísticas y culturales que emergen cuando hay opresiones, Es muy loco eso. emergen. Tienes toda la razón, sí. Entonces yo creo que por eso digo que la Mabel que está también en lo cierto, aunque lo que hablábamos del apagón viene principalmente desde el Estado, desde Claro, hay las una políticas. intencionalidad política pública Claro, que busca que el pueblo chileno sea menos culto, por así claro. decirlo. Pero a su vez eso repercute en que hay personas que nunca se van a quedar Y calladas, por que no lo ende, van a lo que tú aceptar y que van a decías, inventar emergen. formas, claro, Hay un texto muy lindo. contraculturales. O sea, Claro, la contracultura fíjate es que eso. es que interesante lo que estás diciendo. Me acordé de un texto muy bonito que escribió Diamela Altit y Eleonora Casaula. Eleonora Casaula, psicoanalista, Diamela Altit, bueno, escritora, que se llama Duelo y Creatividad. Y que tiene que ver justamente con lo que estás diciendo. Ellas hablan más de duelo y de cómo la creatividad tiene que ver con los duelos. Pero en definitiva tiene que ver justo con lo que estás diciendo, Isabel, porque es observar que en momentos duros la creatividad florece como una Sí, forma quizás de salvataje también, de, totalmente. salva- de Sí, vida. sí. Y eso pasó mucho en los 80. Eso, claro, porque lo que hablábamos del cómic, por ejemplo, aparecieron revistas Sí, que po. circulaban, que, bueno, por ahí, por allá, las personas las Sí, pues encontraban. algunas más oficialistas como el Trauco, pero habían Claro, otras que eran muy subterráneas, claro, digamos. habían fiestas en Sí, que se pues. desarrolló la performance, Sí, que pues, también tiene tienes que ver toda la con un no razón. dejar registro, Tienes toda la razón. entonces, La 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 música, claro, música también fue muy sí, potente. Lo que tú dices, la performance, yo recuerdo, estaba, bueno, Vicente Ruiz, estaban las Cleopatra, ojo, que eso era quizás lo más conocido, sí, pero había mucho claro, trabajo había. performático. Bueno, las yeguas eran importantísimas en esa Sí, época. sí, entonces, por eso tiene como estas Sí, contradicciones. sí, tienes Em, razón porque no lo había pensado así. Claro, y después cuando entramos en los 90, por supuesto que la cultura también, también vive como este reajuste de amoldarse, y que también aparecen los fondos de cultura, entonces aparece otra forma de vincularse con el Estado, Exactamente, tienes de toda la razón. amoldarse, de que quizás habían actividades o presentaciones, festivales, los institutos culturales, por ejemplo, de Francia, de Que era Alemania, muy eran importante. súper importantes y bueno, se conseguía el financiamiento, habían otras vías y eso cambia y ahora ya hay que aprender a hacer un formulario, entonces, que es lo que se ha criticado muchísimo. Sí, po. Entonces, y el rol del Estado, o sea, aparece ese rol, pero también le exige a los creadores y a las creadoras que tienen que ir por ciertos causas. Entonces, Mm. tiene Sí, esta sea doble... como una doble vincular, por así decirlo, que es Claro, como ambivalente sí. finalmente. Y yo creo que anteriormente, o sea, bueno, es que igual el proyecto que Kimantú es tan especial porque es muy, muy cortito en el tiempo. Muy, muy bueno, pues Entonces, que, claro. y claro, ahí quizás se trabajaba muy a contratiempo, o sea, contra el tiempo, porque había que sacar las publicaciones muy rápido. Entonces quizás no estaba esta idea del rol del Estado tan como administrador, como sí aparece en los 90 y Bueno, hasta además hoy, que digamos. lo conversamos quizás fuera de cámara, pero que no es menor, que tiene que ver con los momentos históricos. También no estaba tan arraigada las sociedades hiperconsumistas Sí, con todo lo que implica la competencia descarnada, el individualismo, la sociedad, yo diría, de esos años, no solamente del gobierno de la Unidad Popular, de la ADC, incluso la sociedad era una sociedad mucho más solidaria. Que eso también se perdió con la dictadura. claro, O sea, hoy día es ráscate con tus propias uñas, no me importa lo que te pase, me da lo mismo que salga gobernando, yo tengo que levantarme temprano, tengo que hacer mis cosas. Había una conciencia sí. política muy distinta. ¿Qué pasa hoy día, Isabel? Hoy día que tenemos un gobierno de una generación distinta, que estableció otras dimensiones, ¿cómo lo estás viendo? Yo sé que, a ver, llevan 6 meses, no es tanto como para sacar una, pero sí se puede sacar como quien dice un boceto, Yo una creo, fotografía, por así sí, decirlo, yo más que creo que por nada. lo que han comentado, por lo que ha aparecido un poco en la prensa, con respecto como a lo que está haciendo el Estado con proyectos que pueden ser, digamos, de cultura, creo que hay un interés por eh, no ser, no seguir siendo ese Estado administrador. Ya, yo te doy Ya, un formulario, si me lo llenas, yo más o menos puedes entrar en estas desde el lógicas del fondo, ministerio, desde el dices tú. Ministerio de Cultura, claro, Perfecto. desde como el rol del Estado, de ver alternativas de hacer de fortalecer
un programa cultural más, Más allá de la administración de platas. sí, como más Perfecto. político, con ciertos énfasis, como, Ujú. o apoyando asociaciones, que sea como más robusto Perfecto. en entregar más opciones, Ujú. creo yo. Es lo que me parece. Sí, Más o menos entiendo lo que estáis sacando como una, entiendo que estáis sí, sacando una foto, digamos, sí. estáis como lo que estás viendo, digamos. Ahora, dentro de todo, igual es, es- es una tarea también Es difícil porque titánico. se llevan muchos años trabajando de otra manera Exactamente. y hay mecanismos que son difíciles de cambiar también. O sea, la forma en que funciona el Estado también es muy lenta, muy difícil de cambiar. Sí, O sea, pues una o sea, maquinaria, pero claro, cuando se habla de la plata del Estado, es la plata de todos. Entonces esa plata la tienes que rendir de una manera, no puedes simplemente llegar y entregar tan discrecionalmente porque se cae en otro tipo de prácticas que son complicadas. claro, que son y que Entonces, pueden explotarte en la cara, además, pues, es claro, como bien delicado. sí. Entonces yo creo que con respecto a lo que está haciendo un poco el Estado, o lo que está pasando ahora, desde ese lugar, creo que hay una intención, al menos, que no sé, no sé si se vio tan nítidamente en los otros gobiernos, que es la Perfecto. intención ahora de cambiar el rumbo de este buque pesadísimo que es el Estado. Ahora, yo también creo que, al igual que en los 80, también hay muchas expresiones culturales que surgen Sí, sin necesidad y sin querer acudir al Estado o a bueno, es apoyos sorprendente. El institucionales trabajo oficiales. callejero, el arte Sí, callejero es potente. Y ojo, las instituciones también, el GAM está haciendo cosas muy interesantes. Bueno, yo ahí fue cuando te vi en el tema de la moneda, pero también están los institutos culturales, sí, las mismas comunas están haciendo cosas muy, muy interesantes. sí, Sí, ahí sí. pasa O algo sea, yo importante. creo que incluso más allá, o sea, hay muchas personas o muchas agrupaciones que también quieren simplemente organizarse, Tienes toda la razón. pero un poco desde la desesperanza de sentirse defraudados, de sentirse Duelo y que creatividad, nunca va a llegar lo claro, que necesitamos. Entonces, bueno, hagámoslo porque nuestro tiempo porque es hay muy que hacer corto. algo, exacto. Entonces, y bueno, no es que yo valide eso, porque me parece que no debiera, nadie debiera caer en el abandono, pero sí creo que ese impulso creativo a veces surge únicamente o surge con más potencia, como hablamos recién, En en esos eso, contextos. perfecto. Entonces, no sé, creo que igual es una tarea súper complicada, Bueno, pero que está, como decíamos, está recién partiendo. Se nos acabó el tiempo, pero se nos fue pasó un muy rápido. placer. Sí, se pasa rápido, y fíjate que no es poco. Bueno, como les decía, yo estoy feliz que la Isabel haya estado acá porque de verdad el trabajo que ella ha hecho es maravilloso y que sigue haciendo. Isabel, un millón de gracias Muchas por habernos gracias a ti. acompañado, ¿ah? De Muchas verdad. gracias. Y nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal es Político, por supuesto, siempre por las pantallas de TEDx. Sigan con nosotros. Chao.